yo hago A, la consecuencia es C. O sea, en el fondo lo que él dice, que justifica la monarquía absoluta en base a que existe un Estado por naturaleza que es malo, Claro. y por eso se realiza un pacto social, En el cual nosotros, entregamos el poder a esta autoridad y con eso lo justifica, Claro. para abolir el Estado por naturaleza. claro, ese poder, lo importante es que lo entregamos de manera irrevocable, o sea, se lo dimos y se lo dimos. ¿Ya? Y la autoridad tiene todo el poder, porque nosotros mismos se lo dimos. ¿Sí? Por eso esta autoridad tiene toda la legitimidad para aplicar castigos fuertes. ¿Ya? Porque entonces en el fondo, él gobierna en base al miedo, el rey. Yo tengo miedo que si hago algo malo, el rey me va a castigar, me va a exiliar, me va a torturar, qué sé yo. ¿Sí? Aquí podríamos ejemplificar contemporáneo, o sea, para ubicarlo temporalmente con qué reino o qué, más o menos, Esto es dinastía Tudor, dinastía Plantagenet, ya, Isabelina, ¿no? Isabel I también. ¿Sí? ya. Pero aquí, mira, Súper malo, ¿no? Bueno. aquí Pero Isabel no era tan en el fondo, si uno hacía algo que al rey le iba a molestar, no le iba a caer bien, uno sabía que iba a terminar en la Torre del Hombre. Uno sabía que iba a terminar ahí. O en el caso de Francia, uno sabía que iba a terminar en la cárcel de la Bastilla, si es que hacía algo contrario al rey. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo hago caso al rey porque el rey tiene este poder de generar miedo. ¿Sí? Sí, esa es la clave. Yo renuncié a mi poder a cambio de seguridad, ¿ya? A cambio de tener las reglas claras. Distinto es el caso de John Locke. John Locke, bueno, también británico, ¿cierto? Pero es lo que justifica la monarquía constitucional, que es la que hay hoy día. ¿Ya? Y la monarquía constitucional parte del principio de que el rey reina pero no gobierna. O sea, hay un rey, pero este rey no tiene poder real. Pensemos hoy día en el rey Carlos de Inglaterra. Él aparece, bueno, todavía no aparecen los billetes, pero después va a aparecer los billetes, las monedas, corta las cintas, preside los desfiles, pero ese es su rol. Pero no decide, no toma decisiones del día a día. ¿Ya? Por eso se aplica esta frase de que el rey reina pero no gobierna. ¿El actual? El rey Carlos III. Tiene una función más bien ceremonial, simbólica. Pero en todo caso, como que los reyes, como tanto como de España como de Inglaterra, en este caso ahora se justifica según ellos, se justifica su existencia porque son neutrales frente como a la política, entonces les importa, como que se amparan en como que ellos van a ser los que les importa aún más como que Inglaterra prospere, entonces como que al fin y al cabo ellos son los que, por eso es que por ejemplo el primer ministro tiene que ir todos los lunes como a tomar el té con esta persona, porque él es como que son presidentes, son como que son esas personas que van a como susurrar al oído a como a estos primeros ministros que escoge el pueblo. Porque claro, el rey hoy en día más bien tiene un rol de unificar a la nación. Pensemos en España. Sí. España, cada comunidad tiene su propio idioma. Los gallegos hablan, en Galicia se habla gallego, en el País Vasco se habla euskera, en Cataluña se habla catalán. Ni siquiera el español los une. Lo único que los une es que todos tienen el mismo rey. ¿Sí? Entonces el rey actúa como una figura aglutinadora. ¿Ya? Y efectivamente son presidentes en política, porque son jefes de Estado. Ellos representan la unidad del Estado. No pueden ser de un gobierno de turno, porque ¿qué pasa si ese gobierno en las siguientes elecciones pierde? Si el rey dijera, yo soy del partido A, pero resulta que el partido A perdió la elección. No, pues son neutrales. Claro, por eso tiene que ser neutral, tiene que ser presidente. De hecho, no votan. No. La monarquía no vota, ni en Inglaterra ni en España. ¿Ya? Ya, pero volvamos acá. El estado de naturaleza de John Locke, él parte de la base de que todos tenemos derechos. Él habla de los derechos inalienables, o derechos naturales, que es lo mismo. Estos derechos, la vida, la libertad de expresión, etc., no me los dio el Estado. Son anteriores al Estado. Por lo tanto, el Estado no me los puede quitar, porque no me los dio. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en el estado de naturaleza del hombre? Que estos derechos están inseguros. Yo los tengo, y todos nosotros los tenemos, pero están inseguros. ¿Y por qué están inseguros? Por la naturaleza humana. Porque no va a faltar el que se quiera aprovechar. Es que sigue diciendo que el hombre es malo. Da a entenderlo, claro. Sin decirlo tan textualmente, lo da a entender. El escribir tercero también. Claro, Rousseau dice que el hombre es bueno y que la sociedad lo vuelve malo. Entonces, claro, sin decirlo textualmente, da a entender de que el hombre es malo y que los derechos, por lo tanto, están inseguros. Y por eso es que nosotros, para asegurar el cumplimiento de nuestros derechos,
hacemos el pacto social. ¿Ya? Y lo mismo. No entregamos. Esa es la palabra clave. Eso no se les puede olvidar. John Locke igual delegamos. ¿Sí? El poder se delega a una persona, no se le entrega, no se le da para siempre. Por eso, en este modelo, el verdadero soberano, el verdadero poder, lo tiene el pueblo. Nosotros le delegamos el poder a una persona que se va a llamar presidente, primer ministro, como quiera llamarse. Pero él no es el dueño de la soberanía, somos nosotros, que se la dimos, por un periodo de tiempo determinado. Por eso es que las autoridades en este modelo, si pensamos en el caso de Chile, las autoridades rinden cuenta. Ustedes dirán, pero ¿cuándo me rinde cuenta a mí el presidente? Cada 1 de junio, cuando va al Congreso en Valparaíso y hace el discurso. Ese discurso, por eso se televisa, porque ahí nos está hablando a todos nosotros. Entonces, ¿por qué estarían en riesgo, o sea, inseguros los derechos acá? Por la naturaleza humana. Porque puede haber una persona que se quiera propasar, o que tenga malas intenciones y quiera aprovecharse del resto. Por eso es que tenemos que crear el pacto social. Ya, y como acá delegamos, recordar esto, como delegamos el ejercicio de la soberanía, el presidente, o la autoridad, como se llama, tiene que rendir cuentas, periódicamente. En el caso chileno, por eso el presidente va al Congreso a dar este discurso. Nos está hablando a nosotros, el soberano. ¿Ya? Por eso cuando no había tele, este discurso se daba por radio, y cuando no había radio se escribía en el diario, porque nos está hablando a nosotros. ¿Y de qué otra forma nos da cuenta la autoridad? Aparte de cuando nos habla a través del discurso. ¿O solo ahí? ¿Existirá algún otro momento en el cual la autoridad de nosotros, soberano, nos dé cuenta? Las cadenas nacionales de elecciones. En las elecciones. Más que la cadena nacional, es en las elecciones. Porque si él lo hace mal, nosotros tenemos el poder De cambiar. de votar por candidatos del otro bloque, del otro sector. Tenemos ese poder de, entre comillas, de castigarlo, dándole nuestro apoyo. Por eso se habla del voto de castigo también. El voto de castigo, claro, el famoso voto de castigo. ¿Ya? Entonces, acá en este modelo ninguna autoridad se puede arrogar atribuciones que no tiene. De hecho, si nosotros vemos la Constitución actual, dice claramente, ninguna autoridad se puede arrogar atribuciones más allá de lo que la ley establece. ¿Ya? Muy presidente seré, pero no puedo hacer lo que quiera. Muy diputado, senador, pero no puedo hacer lo que quiera. Bueno, y luego tenemos a Rousseau. ¿Ya? ¿Qué dijimos de Rousseau? Que él parte de la tesis contraria, que las personas somos buenas por naturaleza, pero que la sociedad nos vuelve malas. Entonces, en el fondo, nosotros para poder desenvolvernos de manera correcta, ¿no es cierto?, acá en la sociedad, tenemos que aprender, entre comillas, a ser malos. ¿Ya? Porque si somos muy buenos en un mundo de personas malas, bueno, nos puede terminar yendo mal. ¿Mm? Claro, el convivir con otras personas nos termina corrompiendo en el fondo. ¿Ya? O sea, igual tiene como un cierto parecido a Maquiavelo. Sí. Claro, tengo que saber sobrevivir en el fondo. Pero es como lo que pasa hoy en día también, como que no está muy alejado de la realidad, como que igual no todo el mundo es bueno y siempre hay todas las intenciones, a pesar de no sé, de que estamos tratando de que hoy en día la vida sea diferente, de que sea más respetuoso. Yo le creo más a los antes que O sea, yo creo que más que bueno o malo, como que yo creo que el ser humano tiende a perseguir el deseo, como el deseo como el goce. Y a veces ¿Lleva a ser buenos o malos? y eso nos lleva a ser buenos o malos. Entonces ponte tú esa gente que también dice, no, yo soy súper como altruista y yo dono mi dinero para no sé qué cosa, ¿cachai? Como al fin y al cabo igual está buscando como un goce, porque con eso goza. Con eso goza, y al gozar con eso lo vuelve una persona que está fomentando un deseo propio. Entonces yo más que nada lo veo así, Serían las más que bueno o circunstancias que me malo. hacen moverme entre Claro. actuar bien o mal, más que ser bueno o malo, actuar bien o mal, según las circunstancias. Sí, la verdad, hay que pensar que estos autores, bueno, 1700, 1500, en el caso de Hobbes, Sí. 1600, en el caso de Locke, otra época, o sea, completamente distinta a la nuestra, pero aún así siguen siendo vigentes. Y también hablamos de la ilustración, ¿ya? ¿Por qué es importante la ilustración? La ilustración es un movimiento filosófico que se basa en la razón. Entonces la ilustración es sumamente anticlerical, anti-iglesia. Esto viene completa después de... Claro, los contractualistas fueron uno de los antecedentes de la ilustración. Ya. ¿Ya?
en el fondo que se basa en la idea de la razón. ¿Ya? Lo que busca la ilustración es explicar todos los fenómenos a partir de la racionalidad y no de la lógica eclesiástica, que bueno, esto pasó porque Dios lo quiso. No, la ilustración no. A ver, hay una ley de la naturaleza que actuó. No llovió porque Dios lo quiso. Llovió porque la naturaleza hace tal y tal efecto y por eso llueve. ¿Ya? Las cosechas son porque Dios lo quiso. No. Las cosechas se producen por esto y esto otro. Se buscan explicaciones racionales a los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Y este movimiento de ilustración va a tener su expresión histórica en dos grandes momentos, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son los dos procesos históricos inspirados en la ilustración, en las ideas de la ilustración. ¿Ya? Fíjense, esto lo tienen ustedes con el ilustración. Este es un fragmento de la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que cuando el rey, aquí habla directamente sin nombrarlo, ¿cierto? Pero habla del rey Jorge III de Inglaterra. Como el rey Jorge III se alejó de lo que es ser un buen gobernante, como no nos hace felices, nosotros tenemos el derecho a separarnos de Gran Bretaña. ¿Ya? Tenemos el derecho y el deber. Tenemos que abolir toda unión con Gran Bretaña. Porque el rey no respeta nuestros derechos naturales, lo está pasando a llevar. No respeta nuestro derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad. ¿Ya? Y en el caso de la Revolución Francesa, nosotros hablamos un poquito de... ¿Qué? Ay, perdón. Es que estaba leyendo. En el caso de la Revolución Francesa nosotros hablamos un poquito de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración es el antecesor o el gran antecedente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la de la ONU. Y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el fondo, lo que dice es que toda autoridad, para ser autoridad, tiene que tener legitimidad. ¿Sí? En el fondo eso es su tesis. La autoridad tiene que ser legítima. ¿Y quién le da la legitimidad? El pueblo, nosotros. ¿Ya? También este documento da a entender de que ninguna autoridad se puede salir de su marco, de sus atribuciones. Entonces, yo fui elegido para esto es lo que tengo que hacer. También este documento habla de la división de poderes del Estado. El rey no puede ser ejecutivo, legislativo y judicial. No puede tener todos los ámbitos de competencia. El poder tiene que estar dividido entre múltiples personas. Porque ¿qué pasa si solo un rey decide todo? Si solo el rey es el ejecutivo, es el legislativo y es el judicial. Sería absolutista. Claro, sería un estado absolutista. Y si este rey es malo puede caer en una tiranía. ¿Ya? Por eso es importante que los poderes estén divididos y que exista un contrapeso real. Tampoco es bueno para la democracia que, por ejemplo, el gobierno sea de un sector y el parlamento sea del mismo sector, porque no hay un contrapeso real. Para la democracia lo más sano, y aquí no pensamos en derecha e izquierda, sino que lo más sano es que exista un contrapeso. ¿Ya? Que ningún sector se lleve, para decirlo coloquialmente, la pelota para la casa. Y aquí no piensen en derecha e izquierda, es bueno que haya contrapesos en un sistema democrático. Siempre que las opciones que estén representadas sean democráticas, o sea, así, es un principio obvio. Y que busquen el bien común. Exacto. Claro, que busquen el bien común, claro. Que finalmente acá hay un contrapeso que los últimos gobiernos no han tenido mayoría en el Congreso, lo cual en vez de ayudar al bien común, ayuda a que todo se tranque, a que no se tranque, Sí, no se todo avance. se para. Exactamente, y no se tranque. Entonces, Da lo llevamos mismo si es de 15 años derecha e perdidos, izquierda, 15 años perdidos entre que no se avanza en nada. Porque al fin y al cabo como que es una lucha de ego. Como tú lo vayas a hacer mal y muchas veces No hay es la bien misma común, idea. No buscan el bien común. Claro, que, Exacto. es que, miren, piensen un momento como... Faltó Piensen un momento como... saltaron ninguno. No, pero piensen un momento como político. Si yo fuese un político, Ay, tuviese un qué- cargo, ¿qué es lo que quiero a la siguiente elección? Mantenerte. Mantener mi cargo. Mantener mi cargo. Sí, para el político es su trabajo. Por lo tanto va a querer mantener su cargo. Entonces ahí viene muchas veces esto de trancar la pelota, como dicen ustedes. Sí. Claro, quizá el país en su conjunto no va a avanzar, pero yo estoy avanzando en mi agenda, que es mantenerme. El individual. Claramente. El individual. Por eso, o sea, también se estaba proponiendo que
en la primera constitución que no se aprobó, se proponía que los cargos no fueran más de como un tanto tiempo en la misma persona. O sea, no podía Es que eso está en ser reelecto. Eso está en la Eso constitución está, eso actual. está actualmente. En el caso de los concejales No, pues alcaldes, como los senadores pero- diputados pueden estar no sé, eternamente. no, también está. También están No sé rigidas. si es una ley. Senador es una reelección y diputado. Ahora sí, Sí. pues. Sí. No, miren, Hace Eso como se 3 dijo, años. eso Girardi- no, yo se lo digo, miren, concejal La alcalde alcaldesa de Viña también. puede Torrealba. tener máximo dos Torrealba, reelecciones. Sí. Dos reelecciones, o sea, 3 periodos. El primer periodo y las 2 reelecciones, máximo. Diputados también. Diputados, lo mismo. 2. 2 reelecciones. Senador, y senador, una. una. ¿Por qué? Senador, Porque los senadores duran 8 años. Entonces pueden reelegir máximo una vez porque es 16 años. Y en el caso del presidente, en el caso del presidente, en Chile no existe la reelección inmediata. En Chile un presidente puede ser presidente 20 veces, estoy exagerando, ¿cierto? Pero no consecutivas. ¿Ya? Eso hace bien a la democracia, que no sea la misma persona, independiente del sector, insisto. ¿Sí? Que no sea la misma persona, porque cuando una persona tiene el poder por mucho tiempo, viene la naturaleza humana actúa, o sea, empieza a desviarse el bien común. Hay otros países que tienen una reelección inmediata y chao. Solo El caso de una- Estados Unidos. Estados Unidos. Ujú. Estados Me Unidos. gusta mucho más eso, porque era una visión de proyectar un programa de gobierno a largo plazo. Miren, en la constitución que se está haciendo ahora, la idea que hay es que exista una reelección en un periodo no consecutivo y que Es la sea misma. ninguna más en la vida. Sí, pues, pero O sea, es como el periodo ahora. Pero la diferencia- Saltado, y que solo una. pero la diferencia es que sería solo una. Y se queda el 5% del. Porque para actualmente que puede ser entre- indefinida, o sea, hoy día Bachelet y Piñera ambos podrían volver a postular. En teoría. Te cachas. Y lo más probable es que vuelvan a salir. Sí. Porque este país Por eso, como que el- no- el- Independiente del sector, me refiero a la- Piñera sale cuarto, weón. Ajá. Le está- En la senda ayer, Piñera No, sale que no la he cuarto. visto. ¿Quién sale primero? Matei. La CEP. Matei, ¿quién más? Pero Piñera sale cuarto. weón. Cuarto, me cantéis. Yo creo que va a salir. Matei, Carter y Carter. ¿qué- el otro. La Carter, Vallejo, Codina, también. Ah, pero puro de- Codina son puro de Marte. Derecha. Sí, sí, está como... Casi toda la derecha. Seguro puedo volver. Ya, chicos, importante. Importante. La guerra. No importa cuando gana la reunión, no tiene una bomba ahí. Luego. Se mueren todos. Luego de independizado Estados Unidos, luego de derrocada la monarquía en Francia y establecida la república, se genera una constitución. En el caso de Estados Unidos, bueno, en el caso francés también. ¿Qué busca esta constitución? Legitimar a las autoridades y garantizar el cumplimiento de los derechos. ¿Ya? La constitución es eso en el fondo, un documento que a nosotros nos entrega ciertos derechos frente al Estado. El Estado no me puede pasar a avasallar. Porque yo como persona tengo ciertos derechos que ni el Estado puede pasar por sobre ellos. ¿Ya? El constitucionalismo en el fondo es el tener una constitución, y que esa constitución garantice que la autoridad tiene un límite, tiene un freno. ¿Ya? Que la autoridad no puede hacer lo que quiera hacer, sino solo aquello para lo que está mandatado. Un nivel de autoridad y ciertas garantías también al pueblo. ¿Dónde está foto, profe? En Whistler, ¿Dónde es eso? en British Columbia. Sí, en Canadá. ¿Profe? Eso está cerca de Calgary. Vancouver. Yo estaba en Vancouver y... Una cosita. Bueno, un poco más de análisis, eso sí. Pero tú mismo. Cuando Hobbes y Locke establecían que la naturaleza humana buscaba aprovecharse y que existía una inseguridad externa, ¿Ya? y nosotros las personas delegábamos nuestro poder hacia ellos, Entregábamos y delegábamos. entregábamos y delegábamos, sí, pero cedíamos al final. El poder en Que no es lo virtud mismo. nos otorga ciertas garantías. A cambio, claro. Sí. Yo renuncio a mi poder a cambio de tener cierta garantía. Es que entregar y delegar es distinto igual. Así. Ojo. Pero ceder, es como. Hay una sesión al final. Sí, sí. Lo que pasa es que actualmente se vive un estado de inseguridad constante en muchos lugares del mundo y existe también esa posición de como de aprovecharse del otro. Ya. Una situación casi mundial, sobre todo en Occidente. Esto podría degenerar en una especie de gobiernos autoritarios
o una revisión de lo que es Occidente al final, que es esta especie de ceder el poder. ¿Cómo lo arreglamos con ceder la ese poder, inteligencia ¿De artificial? por qué estamos cediendo el poder ante personas que no están cumpliendo con su parte? Bukele. Hoy día hay un poco de eso. Hay un fenómeno mundial que tiende hacia la demanda de orden. Y lo mismo. ¿Demanda de explica hongo? ¿Mm? ¿Demanda de qué? De orden. Ah, de- Lo mismo explica, por ejemplo, el resultado del Consejo. El Partido Republicano tuvo tantos votos porque la gente asoció el Partido Republicano igual a orden. Por lo mismo, Bukele es tan popular en El Salvador y tiene más del 90% de aprobación. Bukele igual orden. Meloni, bueno, Vox ahora bajó, pero también... También en su momento, claro. Hay una demanda de eso. Y que puede, si no es bien conducida, derivar en régimen autoritario. Sí, puede pasar. No sabría decirle cuándo ni en qué país, pero puede pasar. O sea, depende de la realidad de cada país un poco. De los líderes que me dejan en cada país. Pero yo creo que también, Cristian, para esos años, donde la dignidad de la persona casi que existía mucho menos que ahora, a la seguridad y todo eso, iban no orientados a la seguridad de que te asalten en la calle, iban a seguridad de que tengáis Comida, trabajo, un claro. techo, que tengáis Claro. nutrición, iban a cosas bastante más elementales de la pirámide que la seguridad de que te asalten en la calle, ¿cachai? Ellos iban a dos conceptualizaciones distintas. A que yo pueda desarrollar un proyecto de vida, tenga las condiciones para desarrollar Exacto. mi proyecto de vida. Y las condiciones de cómo mínimas. te reconoces como persona, la dignidad de la persona, los derechos de la persona, más allá que esos derechos después no se estén cumpliendo, pero que te dan de decirte, te validamos tales cosas, ¿cachai? Ahora te las validamos y que no seamos capaces de dártelas, ya es una discusión secundaria. Claro, hoy día estamos en otro estadio porque hay cosas que en el siglo XIX, que para nosotros hoy día son obvias, en el siglo XIX eran no tan obvias. O sea, no sé, por ejemplo, tener domingo de descanso, sábado de descanso, tener una jornada laboral de 8 horas. En el siglo XIX eran 16 horas en algunos países. Entonces, obviamente estoy haciendo como los copiar, Entonces, pegar, ahora, o sea, entonces ahora tenemos otras demandas porque hay cosas que en su momento fueron demandas pero que ya están resueltas. sí. Por eso van surgiendo nuevas demandas. Por eso es que ahora tenemos el gran miedo, el asalto y todo ese tema. Obviamente quiero aclarar que no son copiar, pegar, ¿no? No. Pero obviamente nuestro orden republicano viene de estas construcciones hacia atrás. Sí, sí. Sí, claro. De hecho, como somos de orden de construcción francesa, tenemos una especie de contrato social. Sí, claro. Nosotros somos bien, ¿cómo dice usted? Bien de la ¿Qué hizo usted? de la rejambre francesa, lo que está escrito eso es. ¿Ya? De hecho el código napoleónico es casi igual al código civil chileno, casi una copia. Tenemos esa rejambre, efectivamente. Ya, vamos con lo del Estado para... Estado. ¿Qué es el Estado? Concepto importantísimo. Tiene territorio, tiene soberanía, Y acá, Cada en un territorio. Que tiene autoridad. tiene autoridades. tiene- Usa la coerción para mantener el Y que orden. tiene que Leyes, estar reconocido. políticas, Y va social, hacia buscar el político, bien jurídico, común. Tiene Orientado pasaporte, como- tiene reconocimiento Internacional. externo, Es como la canción de Coco. Dotado por coherencia. busca el bien común. Tiene fin, ya, efectivamente. entonces el Estado, pero ojo, que nosotros vimos casos, vimos excepciones. Somaliland. Vimos Somaliland. Somaliland. En la prueba les voy a preguntar de Malta, Por que es Somaliland. este país que no tiene territorio, Quejico, no, ¿cómo era? Lúpica. cual que vimos ayer. El de Georgia. Sí. Abjasia. Abjasia. Hay otro caso que es Transnistria. ¿Qué? Transnistria. ¿Cómo Bueno, dice qué eso? bueno que no sea Estado porque es un Es trabalengua que su nombre. queda en Moldavia y Transnistria se caracteriza porque hasta el día de hoy, su bandera tiene el símbolo del Partido Comunista, su escudo también, es como una república soviética, pero en el siglo XXI. Bueno, pues Ese si les Estado gusta. no es reconocido internacionalmente, solo lo reconoce Rusia, claro, por la ligación con la ex Unión Soviética. Y Siria, no me extrañaría. ¿Y qué nos va a preguntar de Malta? profe? Malta es no Malta, sino que la Orden de Malta. Ah, ¿qué Ese nos es el va video que vamos a hablar ver. de Malta? La Orden de Malta es un país que no tiene territorio. Sí. Ya, yo les voy a mandar el video, ustedes lo van a ver. No les voy a decir que lo voy a preguntar. La orden de Malta es como la Cruz Roja, ¿no? Es parecido. Ya, pero enfocado aquí la A que si eso no es un Estado. O qué le falta para ser un Estado. O es realmente un Estado. Territorio. Tienes que- Ya. Miren, el Estado, para Weber, es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. ¿Ya? Cuando ustedes empezaron aquí a decir los elementos que tiene un Estado,
me hablaron de la coerción. En el fondo es la violencia legítima. ¿Ya? Ujú. Nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad que tiene que existir una violencia legítima para que nosotros hagamos caso a la legislación interna. ¿Ya? Porque todos los que estamos sometidos a, o todos los que somos parte del Estado, estamos sometidos a la legislación interna, a la ley. En el fondo. Independiente si a mí me gusta o no me gusta una ley, se entiende que esa ley la hizo un Congreso que fue electo por una mayoría y por lo tanto representa el sentir de la mayoría. ¿Ya? Se entiende que yo por ser chileno me someto a las autoridades chilenas, a la legislación chilena, a la ley chilena en el fondo. Y en caso que no lo haga, bueno, para eso está la policía, ¿ya? Para recriminarme o para llevarme detenido, etc. Y las armas. Y para eso pueden utilizar armas de manera Eso legal. legitima la fuerza. Por eso pueden disparar Por el eso, en el fondo, nosotros les entregamos las armas. ¿Ya? Bueno, cuando los militares reciben su arma, se la entregan normalmente Por eso te puede disparar el en civil rojo. le está entregando el arma al militar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, los civiles nos ponemos de acuerdo y le entregamos esta arma a estas personas para que a cambio nos defiendan. ¿Sí? Es una convención, es un contrato que hemos hecho. Y el Estado, antes de pasar esto, el Estado dijimos que tiene distintas clasificaciones. Eso no lo tengo en el PPT, pero se lo subieron un documento No. que se llama el Estado, está en el documento, en la unidad 2, ¿ya? Ahí hablé de las clasificaciones. La primera clasificación que vimos del Estado es por su estructura, perdón, por su soberanía. Y cuando lo definimos por su soberanía, dijimos que existen estados soberanos, existen protectorados y existen colonias, ¿ya? El estado soberano es el estado que tiene soberanía externa e interna, o sea, todos lo reconocen, o la mayoría de la comunidad internacional lo reconoce. Y dentro del estado se aplica la ley, bien o mal, pero se aplica, ¿ya? Existe un orden jurídico que se cumple. Quizá no se cumple al 100%, pero se cumple. En el fondo lo que nosotros entendemos como un país. Cuando nosotros hablamos de país, es un estado soberano. Cuando nosotros hablamos de protectorado, aquí vemos el caso de Mónaco con Francia, es un país que normalmente es muy pequeño, ¿ya? Y como es muy pequeño, otro estado asume su defensa en caso de. Mónaco no tiene un ejército, ¿ya? Francia asume en caso de algún conflicto. ¿Y le cagan? No, porque como es un protectorado hay una relación histórica y de hermandad en el fondo, ¿ya? No es que Mónaco le pague a Francia por asumir su representación, ¿ya? Un servicio. O sea, es buena onda. Sí, en el fondo sí, para decir, bueno, yo sigo siendo un actor importante en la política internacional, tanto así que me puedo dar el lujo de defender a este país en caso de. ¿Ya? Claro, como Entonces, es mi hermano chico. Tiene una soberanía, claro, tiene una soberanía interna, es reconocido, pero no tiene su propia defensa, es ayudado por otro, es protegido, si de ahí viene la palabra. La soberanía externa la representa un tercero. Y claro, la representa un tercero. Ojo que Mónaco sí tiene un asiento en la ONU, en los organismos internacionales, pero esto de la defensa no es lo que tiene. Mientras que la colonia no tiene soberanía ni externa ni interna. No es un territorio autónomo, como vimos en el video de ayer. ¿Ya? Depende completamente de la metrópoli, del país que lo colonizó. Por eso, por ejemplo, desde la metrópoli se designan a las autoridades. ¿Ya? ¿Quién es el gobernador de la isla Malvinas? Quien designa el rey Carlos III. No es quien quieren los sesiones. ¿Ya? ¿Quién es el gobernador de Tahití? Quien designe Emmanuel Macron desde París. No es quien quieren los tahitianos. Ya. Son colonias, dependen completamente de la metrópoli. Caimán, Turco, Picay. Todas las que hay mayor. La Guyana. 17. 17, yo había dicho 16, eran 17. Esa es la clasificación de los estados según su estructura, según su soberanía. Y según su estructura, los estados se dividen en los estados unitarios, como el caso de Chile, ¿ya? Y es aquel donde la soberanía interna no está fraccionada. ¿Y qué quiere decir eso? Que la ley es la misma, de Arica a Punta Arenas, ¿ya? Esos son los estados compuestos, porque ya miren, están los estados Claro. unitarios, que es el caso de Chile, ¿cierto? Sí, y ahí luego están los estados compuestos. Están los estados compuestos que se dividen en dos, Confederaciones confederados y federales. federales. ¿Ya? El estado confederado es cuando dos países se unen, dos o más, ¿no es cierto? Países se unen. Pero Bolivia. Tienen soberanía externa en común y soberanía interna independiente. Claro, soberanía interna está fraccionada porque en el caso, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro, la parte austríaca tenía sus propias leyes, la parte húngara sus propias leyes, pero tenían un solo ejército. La soberanía externa era común. ¿Ya? La Confederación Perú-Boliviana, lo mismo. La parte que era peruana tenía sus leyes, la parte que era boliviana tenía sus leyes, pero tenían un solo ejército.
La Confederación del Rin, en lo que queda Alemania, es lo mismo. Los Estados Confederados de Estados Unidos, Confederado. lo mismo. La Confederación, lo mismo. Y el Estado federal Federal. es un Estado que tiene su soberanía interna fraccionada. Estados Unidos, ¿ya? Existen leyes por cada Estado, mientras que no pasen a llevar la ley federal, que eso es lo importante. En caso de haber una ley federal, esta siempre va a mandar, siempre va a tener preponderancia. Profe, me confundí un poco. ¿En cuántas clasificaciones está el Estado? Vimos dos, la de soberanía Ajá. y ahora estamos hablando de la estructura. Por soberanía existen los estados soberanos, los protectorados y las colonias. Y por estructura existen los estados unitarios y los compuestos. Y los compuestos se subdividen en confederados y federales. La clasificación por estructura están Los unitarios, los unitarios, que es el caso de Chile. ¿ya? Y después están los compuestos. Y los compuestos se dividen en dos. En confederados y federales. Los federales son Estados Unidos, por ejemplo, en México, Brasil, Argentina, confederados. Es la unión de dos países. Y federales es un país, es un solo país, pero tiene su soberanía interna fraccionada. Normalmente los estados federales son estados más grandes. Y por lo mismo, porque son muy grandes, entonces es muy difícil gobernarlos desde un solo centro. ¿Ya? ¿Y lo pueden pasar a llevar lejos? La ley es La ley federal. La ley federal. En los estados federales la ley federal siempre manda. Si en Estados Unidos hay una ley federal sobre algo, ningún estado puede hacer una ley que diga otra cosa. Pero si no hay una ley federal, cualquier estado puede hacer esa ley, porque no hay una ley federal que lo regule. La pena de muerte, como no está regulada a nivel federal, por eso cada estado decide en el fondo. Pero si hubiese una ley federal al respecto, todos los estados tienen que hacer lo que diga la ley federal. Lo mismo aplica para Rusia, para Canadá, para México, para Argentina. Federación rusa. la Confederación Perú-Boliviana. ¿Son en dos países? El Imperio Austrohúngaro y la Confederación del Rin. RHIN. Rin. RHIN. Y la Unión Europea. Ya, y lo último que vimos, Pregunta, Dígame. solo por la Unión Europea, ¿no sería como una confederación? no, porque ahí los países no es que se unen en un solo país. La Unión Europea, cada país mantiene su independencia. Por eso, po. Y entonces cada uno tiene su independencia, pero en términos de soberanía externa, como... Tienen un solo ejército. Sí, porque No, al pero fin... cada uno tiene su ejército. cada uno tiene su ejército. Cada uno Ya. tiene su congreso. A pesar de que tienen un congreso europeo en Bruselas, Sí, sí. que es común para todos, cada uno tiene su propio congreso. Cada uno tiene sus propias autoridades. Ya, y pasando En términos eso, de soberanía externa. porque suponte la Confederación Perú-Boliviana tenía su congreso, seguía existiendo todo, y Pero había un solo presidente, que era el Mariscal Santa Cruz. Ah. Y el Mariscal Santa Cruz gobernaba en Bolivia y en Perú. De hecho, Ya, yo pensé que cada uno tenía como su presidente y toda la Yo cuestión, también. y que como que había un ejército, el ejército, sí, era como que era, los soldados eran de todo, ¿cachai? No, Entonces no. si lo atacaban No. uno, atacaban al otro, ¿cachai? Miren, Como- por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana cae por eso. Porque quien unió a ambos países fue el Mariscal Santa Cruz, boliviano. Entonces, la élite peruana, descendiente de los incas, ¿no es cierto? Todo este tema, pero ¿cómo nos va a gobernar un boliviano? Por eso se desapareció la Confederación. Hubo un tema de, ¿pero cómo un boliviano? Y ellos mismos conspiran para... De hecho, el sur de Perú ayuda a Chile en la guerra contra la Confederación, porque ellos quieren que la Confederación se disuelva y que Perú vuelva a ser Perú. ¿Qué tal sur? El sur, pues, el Tacna, ¿La Arequipa? sí, ellos ayudan a Chile. ¿Ya? No, pero antes, En el de caso, eso- por ejemplo- antes de eso, en ¿no el- llegaban hasta más abajo? Sí. Sí, pues llegaban hasta más abajo, Sí. po, como llegaban hasta Eh, Antofagasta. Es que, claro, llegaban a Tequique. Porque Antofagasta era boliviano. Tocopilla ya era boliviano, Taltal era boliviano, Tocopilla. Sí, el límite era el río Loa. El río Loa era la frontera entre Perú y Bolivia. Sí. En el caso, por ejemplo, de la Confederación de Estados Unidos, la que perdió la guerra civil y por eso se separó, tenían un solo presidente, Jefferson Davis. Él era el presidente de la Confederación. Y estaban ahí Luisiana, Texas, Florida, Georgia. ¿Ya? Pero era un solo presidente. ¿Sí? Hay una sola autoridad central. Ah, pero es que claro, esa parte me perdí porque quería comparar con la OTAN.
No, porque, no. porque si era solo defensa, La OTAN es solo un pacto militar. la OTAN dice que si atacan a uno de la OTAN, Atacan a todos. Atacan a todos. Sí, po. ¿cachai? En América también existe lo mismo, se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que de hecho Chile es parte del TIAR. Y es lo mismo, si una fuerza extranjera ataca a un país es como que ataca a todos. Argentina, la última vez que se aplicó fue Argentina en la guerra de las Malvinas. Pero Chile se opuso y dijo, oiga, pero si Argentina fue quien invadió la isla, no fue el atacado, fue el atacante. Por lo tanto, Apoyó Inglaterra. claro, es que casi todos los países sudamericanos sí, pero apoyamos a Argentina. Y de hecho activaron el TIAR, pero Chile, pero Argentina fue quien inició el ataque, pues ellos se invadieron, ¿cómo lo vamos a Pero eso nos odia. No odiaban antes, no querían invadir por el sur. Sí, está el sí, tema de la es verdad. existencia. De hecho, fue una estrategia Sí, militar. era defender Chile. Sí. Porque de hecho el general Galtieri cuando sale a la casa, sale al balcón de la Casa Rosada a decir que va a iniciar la guerra, dice, este es el primer territorio que vamos a reconquistar, luego vamos a reconquistar las islas del Canal Beagle. O sea, sin decir Chile, está diciendo, si ganamos esta guerra, después vamos a ir por las islas del Canal Beagle. Ya, vamos acá. ¿Qué es la ideología? ¿Qué es la ideología? Según lo que dijimos ayer. Un conjunto de ideas. Ya, un conjunto de ideas. Eso es importante. Tienen que ser coherentes. ¿Sí? Y este conjunto de ideas coherentes me lleva a entender la realidad de una manera Casi como un credo. casi religiosa, claro. Yo no admito cuestionamientos. La evidencia me muestra que la ideología no funciona. Me está mostrando que la ideología en la que yo creo no funciona. Pero no creo en la evidencia. Pero yo no creo en la evidencia. Sigo creyendo en mi ideología. Terraplanismo. Fue mal aplicada. ¿Ya? No, esto lo aplicaron mal. Si lo aplicaran bien, funcionaría. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando de ideología política, pero ya, un caso. Pero eso sí. Sí, sí. Entonces, no admito cuestionamientos. La ideología, para el que cree realmente en la ideología, pasa a ser una verdad absoluta. ¿Sí? Yo Entonces sigo es mala la es ideología. como un dogma. Yo sigo al pie de la letra lo que dice la ideología. Entonces son malas las Y ideologías. la ideología es más bien propia del siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XX se expande mucho la población mundial. Entre otras cosas, debido a la revolución industrial, hay muchas más personas, entonces muchas personas no reciben una buena educación y esas personas son las que son más fácilmente permeables por la ideología. ¿Ya? ¿Qué más comentamos? Que las ideologías, bueno, no son buenas ni malas per se, son, ¿ya? Pueden haber ideologías buenas o ideologías malas, o una ideología que para un país sea buena y para el otro mala. Pero en ese caso, como tú dices, si es un credo que te están dando como te están demostrando que efectivamente la ideología está mal y tú no logras como efectivamente razonar eso, entonces como que la ideología tampoco puede ser buena, entiendo yo, ¿no? No, pero es que lo que voy es que no son buenas ni malas per se, porque pueden haber ideologías que sean buenas. O sea, es que eso es súper subjetivo. A lo mejor para mí la ideología puede ser buena, pero para usted puede ser la peor del mundo. Y para usted puede ser, más o menos, tiene elementos buenos y malos. Y entonces, me estoy confundiendo, porque entonces si yo creo como en, a ver, que estoy como creyendo en una ideología, Ujú. pero constantemente la estoy cuestionando, ¿no es una estoy ideología? creyendo realmente en la ideología. Sí, po. Si yo la estoy cuestionando es porque ya me entró la duda, entonces no. Entonces no es una, ya no tengo, y puedo yo vivir sin ideologías entonces. Claro. Perfecto. Claro, pues la ideología no es que todos vivimos con una ideología en nuestras cabezas, no necesariamente. ¿Ya? En cambio, hay personas que guían su vida en base a la ideología. ¿Sí? Que viven su vida en base a los postulados de la ideología. A, B o C, la que sea. ¿Ya? Bueno, estas ideologías son de izquierda a derecha, de ambos. Pueden haber de izquierda, de derecha, de centro, de todos. Y cualquier movimiento político es una ideología, dijimos que no. ¿Ya? Hay partidos en Chile que son ideológicos. Hay partidos en Chile que no son ideológicos. Los que tienen una visión de mundo, entonces para llegar a esa visión de mundo siguen tal y tal paso porque eso es lo que creen. Y otros que no, que se guían en base a la conveniencia del día, a lo que dicen las encuestas, no son ideológicos. El PPD, el otro. Pero es que no quieren ideologizar, pero hay partidos que sí Uno, no. ¿no? El PPD, uno. Y de derecha y de izquierda por igual, sí, da lo mismo. Ideología. Entonces, ¿cuáles son las Movimiento características de la ideología? República. ¿Cuáles son las características? Son ideas simples y por ello sus principios tienden a ser contenidos en el eslogan. ¿Ya? Entonces la ideología 1 tiene un principio que yo asocio, partido tanto igual a esto, partido tanto igual a esto. ¿Ya? Son simples pero eficaces. Y sin tener un origen religioso, como dice Renato, se transforman en un credo. ¿Ya? Son religiones laicas en el fondo, son religiones sin Dios.
buscan penetrar en todas las dimensiones humanas, la religión, el arte, la política, ¿ya? Hay muchos videos que, sobre todo en el deporte, esto es bien llamativo. Ayer le hablé del caso del Mundial de Fútbol de Italia 34, todos tenían que hacer el saludo, ¿ya? En la Unión Soviética se hacían los Juegos Lenin, que era una especie de olimpiadas, pero de los países de la Unión Soviética, ¿ya? Y ahí la apertura de estos juegos era totalmente una oda al partido, porque el partido era lo mismo que el Estado, ¿sí? Y la ideología también presenta esta noción del bien y el mal. Ah, tú no sigues mi ideología, tú estás errado, ¿ya? Tú representas el mal, yo estoy bien, yo no estoy equivocado, Mi enemigo. ¿sí? Claro, lo que pasa es que con la ideología llegan a haber enemigos, y en la política no deben haber enemigos, deben haber adversarios. Yo puedo tener ideas distintas a otro, pero no por eso voy a querer destruir al otro. La ideología nos lleva a eso. Yo quiero destruir al otro, eliminarlo, porque no me sirve para los objetivos de mi ideología, ¿ya? Por eso es que el fascismo, el nazismo, el estalinismo llevaron a tanta Destrucción. a tanta muerte, etc. El siglo XX fue el siglo de la ideología, de derecha y de izquierda por igual, ¿sí? Casarse con una niña, no Y, avanzar. bueno, esto es lo último que dijimos, ¿no es cierto? Que estos dos autores, Maclise y Harion, proponen 4 criterios para la ideología. Importante. Claro, ojo, Memorícese. sí, importante estos criterios. Coherencia, presencia, extensión e intensidad. Conciencia, presencia, extensión, ¿Ya? presencia. Ya voy bien. Estos 4 criterios hacen que una ideología sea una ideología en el fondo. Y los autores, en base a estos 4 criterios, detectan que existen al menos 11. O sea, deja la puerta abierta, pueden haber más. Pero nosotros, al momento de escribir el libro, encontramos hasta 11. ¿Ya? Liberalismo democrático, socialismo utópico, socialismo democrático, comunismo, fascismo, nazismo, conservadurismo, nacionalismo, anarquismo, fundamentalismo religioso, feminismo y ecologismo. Esas serían las 11 que ellos detectan. Ecologismo como ideología. Ah, no caché su parte de abajo que el profe. Pero dijo que no. No, sí sé que estaba, pero lo caché que son Son- tipos de. Ellos detectan, en base a sus 4 criterios, dicen, en base a estos 4 criterios, Hay estas nosotros 4 ideologías. detectamos estas 11. Pero dejan la puerta abierta. Dicen, pueden haber más. O pueden surgir más en el futuro. Pero nosotros encontramos hasta 11. Todas tienen un conjunto de ideas coherentes, me pueden gustar o no, pero el conjunto de ideas son coherentes, tienen paso a paso, ¿no es cierto?, como para llegar a mi sociedad ideal, tienen la noción del bien y el mal. Próximamente veganismo y ñoñoísmo. Y Así eso, bueno. eso es lo que vimos, chicos. Buena persona. O sepan los que vinieron. O sea, yo creo unos 10.5. 10 puntos más. 10 puntos más. Sí, por 7 del 1 al 100. Sí, po. Buena. Un 10% de la prueba del tiro. Bueno, yo puedo tener un 7 porque llegué un poco tarde.